Entonces, vimos la vez pasada el concepto de derivada parcial. Básicamente tenemos que la derivada j-ésima de f en un punto A, donde es un punto de Rn, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a1 a j más h hasta a sub n menos f de a1 hasta a sub n entre h. Y vimos que cómo se calcula en términos prácticos, que básicamente lo que significa, o sea, esa definición lo que significa es que estamos calculando la derivada con respecto a una variable considerando las otras como constantes. ¿Ok? Entonces, esa era la parte práctica de cómo se calculaba la derivada. Gráficamente, ¿qué representa la derivada? Voy a ver el ejemplo en una función de dos variables, que son las únicas que puedo representar gráficamente. Entonces, si yo tengo una función de dos variables cuyo gráfico es algo como así, por ejemplo, ese puede ser el gráfico de una función z es igual a f de xy. El dominio son puntos de dos coordenadas. Entonces, si yo tengo aquí un punto A, B, ese punto tiene asociado un tercer punto, por ejemplo, como acá. Ese punto sería la imagen. En el dominio yo me puedo mover en diferentes direcciones. Yo me puedo mover, si yo me muevo en una dirección paralela al eje X, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Si yo me muevo en una dirección en el dominio paralela al eje X, eso en el gráfico de la función viene a caer como en un camino sobre el gráfico. Voy a hacerlo un poco más resaltado. Eso me genera un camino sobre el gráfico. Si me muevo en la dirección paralela al eje X. De igual forma, si me muevo en la dirección paralela al eje Y sobre el gráfico, eso me va a generar un camino sobre el gráfico. La derivada parcial es básicamente la inclinación de esa recta tangente en ese punto siguiendo ese camino, o la inclinación de la recta tangente en ese punto siguiendo ese camino. ¿Okay? Entonces, esas rectas tienen inclinaciones o pendientes de magnitud o de magnitudes derivada de f con respecto a x en el punto y derivada de f con respecto a y en el punto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las derivadas parciales. Ahora, la representación gráfica es más fácil si es una función de una o dos variables. Una función de una variable, la derivada parcial, la única derivada parcial que existe es la pendiente de la recta tangente, pero en dos variables
son dos rectas tangentes particulares. Las rectas tangentes que son las que resultan de cuando me muevo en la dirección paralela al eje X y paralela al eje Y. Ahora, dado un punto aquí en una superficie, hay infinitas rectas tangentes, porque yo puedo trazar una recta en diagonal, una recta acá, puedo trazar rectas tangentes a un punto en diferentes direcciones. De hecho, no solamente hay una recta tangente, sino que hay todo un plano tangente. Y un plano tangente en un punto tiene infinitas rectas. Luego vamos a ver cómo se hace para calcular si quiero la razón de cambio en una dirección que no sea estas dos direcciones paralelas a los ejes. Pero de momento la interpretación gráfica de las derivadas parciales es esa, que yo tengo direcciones paralelas a los ejes, eso me define caminos o trayectorias sobre la superficie, y cada una de esas trayectorias tiene una inclinación, hay una razón de cambio. Ok, entonces vimos dos ejemplos, creo la vez pasada, de cálculo de derivadas parciales. Voy a definir otro concepto. Hasta ahora la definición de derivada parcial es en un punto, la derivada parcial J es en un punto, pero se puede definir en un conjunto. Si la derivada J de f existe para todo x en un dominio A, entonces yo puedo ver esto como una función. Como una función donde a cada x de A le asigno la derivada parcial de ese punto. Entonces, si la derivada parcial existe para todos los puntos en un dominio, yo lo puedo ver como una función donde a cada punto le asigno la derivada parcial. Entonces, y bueno, tenemos los ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos que vimos la vez pasada. Si yo tengo f de x, y, z igual seno de x, y a la 2 más logaritmo de x, y, z, podemos calcular las derivadas en general. El cálculo ya lo teníamos hecho la vez pasada. La derivada con respecto a x era y a la 2 coseno de x, y a la 2 más 1 entre x. Y la derivada, perdón, aquí es, y la derivada con respecto a y, por ejemplo, o pongamos la tercera con respecto a z, sería 1 entre z. Entonces, esas dos cosas son funciones en, por ejemplo, el dominio A igual los puntos x, y, z, tales que, no sé, voy a poner x mayor que 0, z mayor que 0. Eso es solo un posible dominio. O sea, hay muchos dominios, pero si estoy en este conjunto, entonces estas cosas están bien definidas para todo punto y son funciones. ¿Okay? Entonces, la derivada parcial se puede ver como una función. Puede que haya un dominio, por ejemplo, si ustedes calculan la derivada 2, f de x, y, z, bueno, voy a hacerlo aquí mejor. La derivada 2 f de x, y, z, eso es 2xy coseno de x, y a la 2 más 1 entre y. Vean que esa no está definida.
no está definida en el conjunto A. Porque A no me dice ninguna, o sea, el A me está permitiendo que ya sea cero. Entonces, hay dominios donde algunas derivadas parciales están definidas, otras no. Pero usualmente cuando se tiene un ejercicio de cálculo, se asume que las funciones están definidas en un dominio donde se permita calcular las derivadas. Y de lo contrario, si es algo más teórico, se debe especificar el dominio. Porque, por ejemplo, puede que una derivada esté definida y las otras no. Entonces, incluso puede que este límite exista para un J y otros no. De nuevo, eso depende mucho del dominio en el que se esté trabajando. Pero de momento, muchos de los teoremas que vamos a usar va a decir, suponga que existe la derivada J décima y no me interesan las demás. Entonces, bueno, de nuevo, si la derivada J décima está definida en un dominio, lo puedo ver como una función. Como es una función, yo puedo tratar de sacarle derivadas a esa función. O sea, puedo sacar derivadas de derivadas. Entonces, como función, se pueden considerar derivadas parciales eh, voy a ponerlo así, di de jf en x, eso sería el límite cuando h tiende a 0 de de jf x1, xi más h, xn, menos djf x1 hasta xn entre h. Esto si el límite existe. ¿Ok? O sea, puedo considerar derivadas parciales de las derivadas parciales. En ese caso, eso se denota por vamos a ver cuál es la notación. Creo que esto es dj y df. Porque eso es como agarrar dj y aplicarle la derivada i. Voy a borrar esta parte de aquí, esto solo para entender, bueno, voy a dejarlo. O voy a escribirlo un poco mejor. Dj de f y le aplico la derivada i. Entonces, por eso la notación es así. Utilizando las otras notaciones, sería algo así. En notación de ingenieros es usualmente así. El 2 arriba del símbolo indica que es una segunda derivada, aunque estoy derivando dos veces. Y esto indica el orden de las variables. Esta es la primera y esta es la segunda. Acá es, para entender por qué esta notación es así, imagínenselo así. Tengo la derivada de f con respecto a xj y luego estoy derivando con respecto a xy, entonces el orden se preserva acá. O con la notación simplificada, sería algo así. fxj
J, XY. Eso es un poco al revés, pero el significado es este. Tengo la derivada de f con respecto a xj, a la variable j, y luego la derivo con la variable y. Entonces, por eso la notación de esta con respecto a esta es al revés. Pero viéndolo así, tiene más sentido. Ok, entonces la cuestión es que se pueden considerar sacar derivadas de derivadas. Y esas derivadas de derivadas se llaman derivadas parciales. Derivadas parciales de segundo orden. ¿Ok? Veamos ejemplos. Veamos el mismo ejemplo que teníamos hace un rato. Voy a ponerle el ejemplo 1. Así lo puedo llamar. En el ejemplo 1, tengo lo siguiente. Ya yo tenía las 3 derivadas en ese ejemplo. Entonces puedo calcular, por ejemplo, cuánto es de 1, 1. Eso sería la derivada con respecto a la primera variable de la derivada con respecto a la primera variable. Y ya habíamos sacado esa derivada. Ahora, por la forma en la que lo estamos denotando la función, la primera variable es x. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Es derivar con respecto a la primera variable y luego de nuevo con respecto a la primera variable. Entonces, en términos de las variables, sería derivar con respecto a x, que esto fue lo que hicimos acá, y luego derivar de nuevo con respecto a x. Entonces, ahora toca derivar esto de nuevo con respecto a x. Entonces, de acuerdo con lo que hicimos la vez pasada, eso consiste en considerar el y y el z como si fueran constantes y derivar como si esto fuera una función de x. Aquí no aparece ningún z porque desaparecieron a la hora de derivar, pero es considerar el y como constante. Entonces, el y a la 2 se mantiene porque es una constante. Luego toca derivar el coseno con respecto a x. Entonces, esto me queda menos seno por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y a la 2, que es la constante que multiplica el x. Entonces, sería y a la 2 por menos seno de x y a la 2 por la derivada de lo de adentro, que saca otro y a la 2. Y con respecto a x, esto es menos 1 entre x cuadrado. O sea, eso me quedaría menos y a la 4 seno de x y a la 2 menos 1 entre x cuadrado. Entonces, ese es un ejemplo de segunda derivada. Veamos otro ejemplo. Eh, veamos de 1, 2, dame un momento, de 1, 2 de f de x y z. Sí, dígame. Creo que puedo poner la página anterior un toquecito, es que Sí, no pude terminar de copiar. sí, no le di ni un segundo. Ahí está. Gracias. Lo voy a dejar unos segundos ahí para que lo copien. Listo. Ok, voy a dejar unos segundillos más.
Ok. Profe, Ajá. una consulta. Para que se llamen derivadas de segundo orden, no necesariamente el J y el I tienen que ser distintos, pueden ser iguales y siguen siendo derivadas parciales de segundo orden. Pueden ser iguales. Por ejemplo, esta. En estas son iguales, ¿verdad? Estoy usando derivar con respecto a X, derivar con respecto a X. Segundo orden es porque se está derivando dos veces seguidas. Pero sí puede ser la misma variable dos veces, que fue el caso acá. Entonces, aquí estoy derivando con respecto a X y lo hago con respecto a X. Nada más para en notación de ingenieros, esa cosa se denota así. De hecho, lo voy a poner arriba donde aclaré la notación. Voy a ponerlo así. Y ese es el caso si y es igual a j. O sea, si tengo la misma variable, se denota así. Profe, Ajá. y entiendo de que es mera notación, pero ¿por qué el delta, creo que eso es un delta, si no me equivoco, o la Sí, letra que se utiliza para... es un delta raro. Ajá. ok. ¿Por qué el delta de abajo no tiene un a la 2 si aparece dos veces? No sé, así es la notación. Con el 2 se le pone a la variable en esta notación. Digamos, es solamente por notación para comprender de que se está derivando dos veces a la variable, entonces. Sí, es solamente notación, sí. Sí, Ok, aquí el delta no se le pone, no, a pesar de que aparece dos veces acá, no se le pone acá. ok, Sí, no, gracias. no hay razón especial para eso. Ujú. Ok, entonces, bueno, con ese mismo ejemplo que estamos trabajando, voy a calcular ahora la derivada 1, 2. Eso significa, de acuerdo a como, eso significa la derivada 2 de la derivada 1 de f de x y z. O sea, cuando está denotado de esta forma, se debe leer primero esta y luego esta. O sea, derivo, en este caso es derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces eso es derivar con respecto a y, la derivada con respecto a x, que es lo que ya teníamos en la parte anterior, que era y a la 2 coseno de x y a la 2 más 1 entre x. Lo malo es que ahí hay que hacer la derivada del segundo término es cero, pero porque no depende de y. Pero aquí, tanto esto como esto dependen de y, entonces toca hacer regla del producto. Entonces eso sería 2y por el coseno sin derivar, más y a la 2 por la derivada del coseno, que sería menos seno de x y a la 2, por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que sería 2xy. De nuevo, el x es una constante que está ahí multiplicando y la derivada del y a la 2 es 2y. Simplificado. Usualmente no es necesario simplificar, pero aquí quiero simplificar para establecer un punto. Menos 2xy a la 3 seno de x y a la 2. ¿Ok? Voy a calcular otra más. Voy a calcular esta. Que eso significa derivar con respecto a x, la derivada con respecto a y. ¿Ok? Eso sería derivar con respecto a x, la derivada con respecto a y, que era 2xy coseno de xy a la 2 más 1 entre y. Vean que la derivada de este término es cero porque no depende de x. Y
toca derivar esto con respecto a x. Ahí hay regla del producto. Entonces sería la derivada del 2xy, que es 2y, por el coseno sin derivar, más el 2xy sin derivar, por la derivada del coseno, que sería menos seno de xy a la 2, por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y a la 2. Simplificando, eso me queda 2y coseno de xy a la 2 menos 2xy a la 3 seno de xy a la 2. ¿Ok? ¿Qué pueden notar de esos dos últimos cálculos? De esas dos últimas derivadas que calculé. Que son lo mismo, pero eso no siempre es cierto, ¿no es cierto? Eso no siempre es cierto, cierto. Exacto. En este caso, las dos son iguales. ¿Ok? Pero la pregunta es si ese siempre será el caso, si las dos son iguales. Eh, Vamos a ver, o sea, luego vamos a ver el teorema correspondiente. No sé por qué no lo tengo aquí. O sea, vamos a ver el teorema correspondiente en esa sección, pero la prueba la vamos a hacer hasta la parte de integración. Tengo mis notas en desorden. Ok. Profes, eso también se puede ver como una cuestión de que si conmutan la multiplicación de dos matrices. Eh, no necesariamente, es más sobre la función en sí. Quiero ver el enunciado del teorema, a ver si lo anuncio de una vez. Bueno, de momento no, mejor lo enuncio ya cuando lo vayamos a probar. Aquí no lo vamos a usar tanto. O sea, en esta sección no lo vamos a usar todavía. Eh, sí, todavía no lo voy a anunciar. O sea, básicamente el requisito es que las funciones, que las derivadas existan, las de primer y segundo orden, y que sean continuas. Entonces, con ese requisito, se puede derivar en cualquier orden que uno desee. Ahora, aquí la cuestión es que estas dos, la función original, por ejemplo, la función original que era esta, es un seno y un logaritmo, ¿verdad? Si uno restringe el dominio, por ejemplo, si uno pide que x, y, z sean mayores que 0, en ese dominio, estas funciones, ¿qué van a ser las derivadas de estas funciones? Esto es una trigonométrica de un polinomio. Las derivadas van a ser puras trigonométricas y polinomios. Las del logaritmo van a ser fracciones con un x, y, z en el denominador. Entonces, si yo estoy en un dominio donde x, y, z son positivos, esas cosas nunca se van a indefinir, o sea, siempre se va a poder sacar ese límite. Y, y las derivadas de segundo orden todas van a existir y van a ser continuas. Entonces, se pueden calcular en cualquier orden. Pero de nuevo, como les digo, la prueba de esos se va a facilitar mucho ya cuando tengamos la parte de integración. De momento no lo vamos a usar tanto este hecho de que las derivadas parciales son las mismas, pero para que tengan una idea, el requisito es que las segundas derivadas correspondientes sean continuas. Con eso ya se puede garantizar que se puede derivar en cualquier orden. Ok. Vamos a ver un lema.
Este lema es una versión menos fuerte del teorema de valores intermedios, perdón, del teorema del valor medio. Voy a poner este teorema de valor medio versión débil. ¿Ok? Y el teorema dice lo siguiente: sea f tal que sus derivadas parciales son continuas. Cuando digo solo derivadas parciales, me refiero a las primeras derivadas parciales en una bola B de radio R y centro A, y tome un X en esa bola. Entonces, existen, voy a ponerles si 1 hasta si n que pertenecen a esa bola, tales que f de x menos f de a es igual a la derivada parcial 1 de f en si 1 por x1 menos a1 más la segunda derivada de f en si 2 x2 menos a2 más derivada parcial enésima de f en si n xn menos an. Recuerden que el teorema de valor medio en una variable lo que decía es que f de x menos f de a era igual a la derivada en un, o sea, existe un punto C tal que f de x menos f de a es igual a la derivada en ese punto C por x menos a. Aquí tenemos n derivadas. Entonces, tenemos n puntos tal que f de x menos f de a es la primera derivada en el primer punto por la entrada. Estas son las entradas, x1 menos a1, las primeras entradas. Segunda derivada en el segundo punto, x2 menos a2, así hasta la enésima derivada en el enésimo punto, xn menos an. Esto es igual a, lo puedo escribir así, como la suma desde i igual 1 hasta n de la derivada iésima de f en el punto ci por xi menos ai. Luego vamos a ver otra versión más fuerte que donde no son n puntos. En realidad existe un único punto que se puede evaluar acá y acá y acá. Entonces sería un mismo punto evaluado en esas derivadas. Pero de momento tenemos esta versión débil, que existen n puntos, tal que básicamente f de x menos f de a es las derivadas evaluadas en el punto, cada derivada en un punto diferente por la entrada correspondiente. ¿Ok? Entonces, para la prueba de eso, la prueba se hace primero en n igual 2. Bueno, voy a escribirlo, se hace en n igual 2. Y para dimensiones mayores, la idea es la misma, pero un poco más tediosa. Ahorita vamos a ver cómo. Voy a definir lo siguiente.
voy a definir el vector y como A1 más x1 menos A1, A2. Ajá. Una consulta, los AN, Ajá. bueno, los AI están dentro de la bola, o no necesariamente. El A es el centro de la bola. Los AI son las coordenadas de ese centro. Ah, sí, sí, O sea, A entonces, es A1 hasta AN, es el centro de la bola, y X es igual a X1 hasta XN. Es un vector que pertenece a la bola. ok, muchísimas Ujú. gracias. Ok, entonces voy a definir ese vector. De nuevo, estamos haciendo la prueba en dos dimensiones. Y es igual a 1 más x1 menos a1, o sea, eso primero es x1, pero va a ser conveniente escribirlo así, y eso es x1 a 2. Entonces yo puedo decir que f de x, aquí voy a usar vectores para que no se confunden, f de x menos f de a eso es lo mismo que f de x menos f de y más f de y menos f de a. Simplemente estoy sumando y restando ese vector. ¿Ok? Y lo puedo agrupar de esta forma. Bueno, eso es lo mismo que esto. F de x1, x2 menos f de x1 a 2 más, que simplemente estoy escribiendo y agrupando quiénes son las cosas, f de x1 a 2 menos f de a1 a 2. Entonces vean que en ambos casos, en ambos casos, estoy fijando, por ejemplo, aquí estoy fijando una variable, la variable x1, y estoy variando la segunda. Aquí estoy fijando la variable, estoy fijando la segunda variable y estoy variando la primera. Pero la cuestión es que esto se puede ver como diferencias de funciones de una variable. O se pueden ver como funciones de una variable. Ok, de nuevo, puedo fijarme en esta diferencia. Aquí el x1 está fijo. Entonces puedo ver esto como solamente función de la variable x2. Y aquí el a2 está fijo. Puedo ver esto solo como función de la variable x1. Entonces, como puedo ver cada una de estas diferencias como diferencias de funciones de una variable, yo puedo aplicarles el teorema del valor medio de 250. Entonces, puedo decir lo siguiente, existe, no sé qué letra le pongo, voy a ponerle Z2, existe Z2 entre X2 y A2, tal que f de x1, x2 menos f de x1 a 2 es igual a, ya habíamos visto la vez pasada que derivar, o sea, aquí estamos viendo esto como una función, solamente estamos fijando la variable primera y variando la segunda. Ya habíamos visto en la definición de derivada parcial que básicamente la derivada parcial es eso. Si yo considero esto como una función de una sola variable, la derivada de esa función es la derivada parcial.
aquí estoy viendo esto como una función solo de la segunda variable. Entonces, la derivada parcial es precisamente la derivada de esa variable. Entonces, voy a escribirlo de esta forma. Es igual a la derivada parcial con respecto a la segunda variable de f, evaluado en el punto x1, z2 por x2 menos a2. Ahí lo que estoy aplicando es el teorema de valor medio en una variable. ¿Verdad? De nuevo, aquí estoy viendo como si el x1, como si la única variable aquí fuera la segunda entrada. Entonces el x1 es una constante que está fija. Esto es una función de x2 menos una función de a2 por el teorema de valor medio de una variable. Eso es la derivada con respecto a esa variable. En ese caso es la variable, la segunda derivada parcial. De nuevo, el x1 es una constante que está fija. Y el z2 es el punto que el teorema de valor medio me dice que existe entre esos dos. Entonces, de nuevo, aquí estoy viendo todo como si solo fuera función de una variable. El x1 simplemente es una constante que está estorbando. De la misma forma, existe z1 entre x1 y a1, tal que f de x1 a 2 menos f de a1 a 2. Ahora estoy tomando en esta diferencia. En esta diferencia, la variable es la primera. El a2 lo estoy tomando como fijo. Entonces, x1 a 2, existe un valor entre x1 y a2, y a1, perdón, tal que esta diferencia es la derivada en ese punto por el x1 menos a1. Entonces, la derivada en ese punto corresponde con la derivada con respecto a la primera variable. Entonces sería z1 a 2 por x1 menos a1. Ok, de nuevo el a2 está fijo y estoy viendo eso como si fuera una función solamente de la primera entrada. Ok, entonces si tomo el C1 como Z1 a 2 y el C2 como X1 Z2, o sea, estoy tomando el C1 como este punto de acá y el C2 como este punto de acá, tengo lo que quiero. Tengo que f de x menos f de a es igual a el f de x menos f de a, de acuerdo con lo que tenía antes, es esta diferencia más esta diferencia. Y cada una de esas diferencias es esto. Entonces sería de 1f en el vector C1 por x1 menos a1 más de 2f en el vector C2 x2 menos a2. Y eso es en dos variables lo que se quería probar, que la diferencia de f de x menos f de a es la suma de las derivadas parciales multiplicadas por las diferencias de las entradas en dos puntos correspondientes. Entonces, básicamente la prueba era verlo variable por variable y usar el teorema de valor medio. ¿Qué se hace para dimensiones de 3 o más? La idea es sumar y restar más cosas. Por ejemplo, aquí se sumó y restó. Vean que lo que hice fue variar acá variar una de las variables, valga la redundancia, una de las variables la cambié. Entonces, a la hora de sumar y restar acá, me quedan dos diferencias donde la única cosa que está variando es una de las variables. La otra está fija. Si se quiere hacer para dimensión 3,
ya hay que sumar y restar dos términos. Entonces se suman y se restan dos términos para agrupar en diferencias donde hayan dos variables fijas y una que esté cambiando. En 4 ya hay que sumar y restar mucho más términos. Entonces la idea de la prueba para mayores dimensiones es la misma, pero un poco más tediosa porque hay que sumar y restar más cosas. Habría que sumar y restar, por ejemplo, ya para 4 variables habría que sumar y restar 4 términos. Entonces la cosa se puede complicar mucho. Pero esa idea se generaliza para mayores dimensiones. De momento, para dimensión 2 solamente hay que sumar y restar una. Pero la idea en general es lo mismo, es tratar de dejarlo, la diferencia entre f de x menos f de a, tratar de dejarlo como suma de derivadas parciales, perdón, como suma de diferencias, donde lo único que esté variando es una de las variables, y cada una de ellas se transforma en una derivada por diferencia de entradas. Usar el teorema de valor medio de B250 en cada una de esas diferencias, viéndolas como funciones de una variable. Entonces esa es la idea de la prueba general. Y de nuevo luego vamos a ver una versión más fuerte de ese teorema. Probablemente hoy, si me alcanza el tiempo. Ok, entonces tenemos esa versión del teorema de valor medio. ¿Para qué voy a usar eso? Habíamos visto con la definición de diferenciabilidad de la vez pasada, la definición de diferenciabilidad en la que existe una transformación lineal, que si una función es diferenciable bajo esa definición, bajo la existencia de esa transformación lineal, entonces es continua. Vamos a ver que de momento no he unido las dos definiciones, pero tenemos la definición de ser diferenciable, que es existe una transformación lineal tal que cierto límite da cero. Y aquí tenemos la definición de derivadas parciales, que es una definición por variable. Es decir, si una función f tiene n variables, tenemos n derivadas parciales. O sea, es una definición por cada variable y no necesariamente todas existen, no necesariamente todas son continuas. Por ejemplo, acá vimos que estas dos están definidas en este dominio, pero esta no, etc. Entonces, aquí tenemos n derivadas parciales, que es derivadas con respecto a cada una de las variables. Entonces vamos a ver cómo se relaciona este concepto de derivada parcial con continuidad. Voy a pasar la página. Y de hecho la relación va a ser un corolario de este lema. Corolario. Si todas las primeras derivadas parciales de f existen y son continuas, voy a poner que son continuas vamos a ver. Son continuas en A. Va a poner la son continua según abierto D que contiene un punto A. Entonces, F es continua en A.
Voy a ponerle un vector a ese A para que sea raro eso que contiene AA. ¿Ok? De hecho, cambiemos un poco todo el enunciado. Un abierto D, entonces F es continuo en D. Ok, entonces bajo la definición anterior de diferenciabilidad, lo que teníamos es que si una función es diferenciable, o sea que si existe la transformación lineal que hace que se cumpla tal cierto límite, entonces era continua. Aquí es un poco más restrictivo, porque me está pidiendo que todas las derivadas parciales existan y sean continuas. Entonces, si todas las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función en sí es continua. Veamos la prueba. Voy a agregar un punto del dominio, de ese dominio donde las derivadas existen, y sea epsilon mayor que 0. Ok, yo sé que como el dominio en el que estoy trabajando es abierto, existe un R mayor que 0, tal que la bola de centro en A y radio R, voy a poner la bola cerrada, está contenida en el dominio. ¿Verdad? Yo siempre, como A está en un abierto D, yo puedo encontrar una bola alrededor de A metida en D, y si hago el radio más pequeño, puedo tomar la bola cerrada. O sea, por ejemplo, si puedo tener una bola de radio R, puedo tener una bola de cierto radio abierta, tengo la misma bola de la mitad del radio cerrada. O sea, la cuestión es que puedo meter una bola cerrada. Ok. Entonces, yo estoy asumiendo que esto es continua en esta bola para todo j de 1n. O sea, yo estoy asumiendo que las derivadas parciales existen y son todas continuas en el dominio. La bola es parte del dominio, entonces las derivadas parciales son continuas en esa bola. Ok. Ya sabemos que una función continua definida en un compacto es acotada y alcanza un máximo y un mínimo. Entonces, aquí tengo n funciones continuas en una bola cerrada que es un compacto. Entonces, cada una de esas funciones es acotada. Entonces, como esta cosa es compacta, existen M1 hasta Mn, tales que djf de x es menor o igual que mj para todo x que pertenece a esa bola y para todo j de 1 a n. O sea, cada una de esas derivadas parciales es una función continua en un compacto, entonces cada una de ellas está acotada. Tome m como el máximo de todas esas cotas. Y delta igual epsilon
entre n por m. Entonces, si x menos a es menor que delta, yo sé que xj menos aj es menor que delta para todo j. O sea, simplemente la norma del vector domina a cada una de las entradas. Por el lema anterior, yo sé que f de x menos f de a, eso es igual a, bueno, de hecho aquí es un valor absoluto porque son funciones de Rn en R. Eso va a ser igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de jf de si j por xj menos aj. De hecho, voy a poner aquí por el lema anterior, existen si 1 hasta si n que pertenecen a esa bola que me estoy dando, tales que tengo eso. ¿Ok? Eso es menor o igual que la suma desde j igual a 1 hasta n de jf de si j xj menos aj. Desigualdad triangular es simplemente eso. Y eso es menor que la suma desde j igual a 1 hasta n. Cada una de esas derivadas es menor que m. Y cada una de esas cosas es menor que delta. Entonces eso es igual a n veces m por delta, que es igual a epsilon. Entonces, si x menos a es menor que delta, f de x menos f de a es menor que epsilon. Bueno, voy a concluir. Por lo tanto, f es continua en a. ¿Ok? Entonces, si cada una de las derivadas parciales es continua, entonces la función es continua. Bueno, aquí debería haber pedido que delta era también menor que el radio de la bola. Para pedir porque esto es cierto para todos los x en la bola. De hecho, voy a ponerlo así. Si a delta menor que el mínimo, entre eso y el radio de la bola. O sea, para que todos estos puntos caigan dentro de la bola y así la derivada está acotada en esos puntos. Pero aquí menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, básicamente eso viene de la desigualdad anterior. O sea, la desigualdad anterior, vean que básicamente lo que me dice es que f de x menos f de a está controlada por las derivadas por la diferencia de las entradas. Entonces, para que esto sea pequeño, cuando esto es pequeño, basta que estas cosas estén acotadas. Ya que con solo estas cosas estén acotadas, esto lo hago menor que delta entre cualquier cosa que acote todas estas funciones. Entonces, con eso la función es continua. De nuevo, puedo poner como hipótesis, aquí puse que las derivadas parciales sean continuas, pero puedo poner como hipótesis que sean acotadas. Con solo que sean acotadas, ya
me sirve la prueba. Eso es lo único que necesito, que sean acotadas. Entonces voy a poner eso como nota. Basta con que las derivadas parciales sean acotadas en D. O en un abierto alrededor de A. Eso para continuidad en A. Es decir, si yo quiero que la función sea continua solamente en A, basta con que las derivadas sean acotadas en un abierto alrededor de A. Ahora, que las derivadas sean continuas en D, no quiere decir que sean acotadas en D, y que sean acotadas no quiere decir que sean continuas. O sea, esas condiciones no son, una implica la otra. Que las funciones sean continuas en D, lo único que me sirvió, o sea, D es un abierto, pude meter una bola cerrada dentro de ese abierto, y ahora sí las derivadas son acotadas en esa bola cerrada. Pero estas condiciones no son, una no es consecuencia de la otra, sino que son condiciones independientes. Pero se pueden cambiar las condiciones y se puede variar un poco el teorema. ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Ajá, usted respondió las preguntas que están en el chat. perdón. Ah, no he visto el chat. Y no me sale nada en el chat. Bueno, habían como dos preguntas, pero ya desde hace ratos, entonces, Seguro las borraron. Cualquier cosa, traten de hacer las preguntas levantando la mano o en voz alta, porque el chat no me tira las notificaciones. Entonces tengo que estar revisando el chat para que me salgan. Si se pueden hacer las preguntas con la opción de levantar la mano o simplemente hablan. Ok. Voy a ponerlo como definición. Si las primeras derivadas parciales, voy a poner si todas las primeras derivadas parciales de f son continuas en D, decimos que f es de clase C1 en D, o f pertenece a C1D. Si todas las segundas lo son, decimos que f es de clase C2 en D, o f pertenece a C2D.
Ahora, mencioné solamente derivar dos veces, ¿verdad? Pero bajo esta, siguiendo el mismo patrón, si las segundas derivadas están definidas en un dominio, yo puedo ver las segundas derivadas como una función y le puedo sacar derivadas a las segundas derivadas. Entonces yo puedo hablar de terceras derivadas, de cuartas derivadas y de toda la cantidad de derivadas que quiera, siempre y cuando existan, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar de terceras, cuartas, quintas derivadas. Entonces, puedo decir lo siguiente. Si las kdécimas derivadas de f son continuas en D, entonces decimos que f es de clase CK en D. Y si f es de clase CK para todo K, decimos que f es de clase C infinito. Es decir, si todas las derivadas parciales de todos los órdenes son continuas según dominio, entonces f es de clase C infinito. Vean que el teorema anterior, o el corolario anterior, dice que si f es de clase CK en un abierto D, entonces f pertenece a CJD para todo J menor o igual que K. Es decir, si f es de clase C27, quiere decir que las 27avas derivadas parciales son continuas. Por el corolario anterior, las 26avas derivadas parciales son continuas porque la derivada 27 es la derivada de la derivada 26. Entonces, si todas las derivadas son continuas, las funciones que derivamos son continuas. Entonces, básicamente, si las derivadas de orden 26 son continuas, las derivadas de orden 25 son continuas, las derivadas de orden 24 son continuas, y así hasta la función original. Entonces, si todas las segundas derivadas, por ejemplo, son continuas, como las segundas derivadas son las derivadas de las primeras derivadas son continuas, y si las primeras derivadas son continuas, la función original es continua. Es decir, si f está en una clase alta, está en todas las clases bajas menores a ese índice de la clase en la que está f. Ok, voy a dejarlo ahí unos segundos para pasar la página. Ok, entonces, cuando aprendieron a derivar en 250, se utilizaba para el cálculo de máximos y mínimos. Entonces, aprendieron que si una función alcanza un máximo o un mínimo en un intervalo abierto, entonces la derivada ahí era cero. Acá vamos a tener un teorema similar. Voy a ver el siguiente teorema.
sea F de A, que es un subconjunto de Rn, en R, tal que F tiene, o F alcanza, más bien, F alcanza un máximo. Voy a enunciarlo con máximo, pero también funciona con mínimo o mínimo en el interior de A, y la derivada j décima de F en A, voy a ponerlo así, en un punto A que pertenece al interior de A, y la derivada j décima de F en A existe. Entonces, esa derivada j décima de F en A es cero. El teorema correspondiente que ustedes tenían en 250 era que si una función alcanza un máximo o un mínimo en un intervalo abierto, en un punto de un intervalo abierto, y era derivable en ese punto, entonces la derivada era cero. Aquí es si una función alcanza un máximo o un mínimo en un punto del interior y la derivada parcial existe, entonces esa derivada parcial es cero en ese punto. Es decir, si una función alcanza un máximo o un mínimo, todas las derivadas parciales que existan en ese punto van a dar cero. Puede que no existan, pero las que existen dan cero. De nuevo, aquí estamos con n variables, entonces hay n derivadas parciales, puede que existan, puede que no, pero las que existen dan cero. Y la prueba va a ser aplicar 250, porque ustedes pueden agarrar lo siguiente, sea gj de x, la función que definí la clase pasada. O sea, la función que deja todas las variables constantes y varía solo la j décima entrada. Eso es una función de R en R. ¿Ok? Vean que, por ejemplo, vamos a ver cómo lo escribo. Vamos a ver cómo lo escribo en bonito. Esa función, si yo le meto acá, o sea, en A, voy a escribir que A es eso, A es este vector, ¿ok? Entonces, eh, obtengo el punto A si meto a J acá. Si meto a J acá, obtengo el punto A. En este punto A es donde se alcanza un máximo. Entonces quiere decir que esta función GJ alcanza un máximo cuando meto a J acá. Entonces, GJ alcanza un máximo o mínimo en AJ. ¿Ok? Entonces, ahora, esto está definido en el interior de
en el interior de un conjunto. Quiere decir que esto alcanza o sea, en el interior de un conjunto, si yo tomo la variable correspondiente, esto va a estar contenido en un abierto. Es que quiero encontrar una forma fácil de escribir eso, pero voy a hacerlo en dos variables para que se entienda cuál es la idea. El punto A está en un abierto, entonces quiere decir que puedo meter una bola. La coordenada A1, por ejemplo, se proyecta en un intervalo abierto. Y esa es la coordenada A2. Entonces, yo puedo decir que eso alcanza en AJ, y AJ está en el interior del dominio de GJ. De nuevo, GJ es una función de una variable que tiene cierto dominio. Entonces, por el teorema que ustedes tenían de 250, la derivada de GJ en el punto AJ tiene que ser 0. Pero por lo que vimos la clase pasada, la derivada de GJ en el punto AJ es exactamente la derivada parcial J décima de f en A. Entonces esa derivada va a ser 0. ¿Ok? Entonces la derivada parcial que exista, de nuevo, simplemente es porque la función en esa variable, si agarro la función como solamente función de esa variable, me da una función de una variable, va a alcanzar como una variable, va a alcanzar un máximo ahí, entonces la derivada correspondiente es 0. De nuevo, esto es para, o sea, cualquier punto X que yo meta acá va a ser un punto del dominio. Entonces, todos esos puntos van a tener imágenes menores que si yo meto a J, porque a J me da el punto A completo. Entonces, eso va a ser máximo. ¿Ok? Entonces, tenemos ese teorema y si todas las derivadas parciales existen en ese punto, todas las derivadas parciales van a ser 0. El recíproco no es cierto. El recíproco no es cierto necesariamente. El recíproco no es cierto necesariamente. Un ejemplo. F de xy es igual a x a la 2 menos y a la 2. Ese ejemplo, ¿qué pasa si yo le calculo las derivadas parciales? La derivada parcial de f con respecto a x, o la primera derivada parcial, es 2x. Y la derivada parcial segunda, o con respecto a la segunda variable, menos 2y. Entonces, por ejemplo, en 0, 0, se ven que las dos derivadas parciales existen. Y en el punto 0, 0, por ejemplo, ambas son 0. Pero vamos a ver que 0 no es ni un mínimo ni un máximo. Entonces, por ejemplo, bueno, primero, ¿cuánto es f de 0, 0? F de 0, 0 es 0. Si yo agarro epsilon mayor que 0,
¿cuánto es f de epsilon 0? F de epsilon 0 es epsilon cuadrado, que eso es mayor que 0, igual f de 0, 0. F de 0 epsilon es menos epsilon cuadrado, que es menor que 0, igual f de 0, 0. Es decir, yo puedo encontrar puntos tan cercanos a 0, 0 como yo quiera, porque aquí el epsilon puede ser tan pequeño como yo quiera, tal que la imagen de ese punto sea mayor que la imagen de 0, 0, y la imagen de ese punto sea menor que la imagen de 0, 0. Entonces, esto no es ni un máximo ni un mínimo, porque puedo encontrar puntos tan cercanos como yo quiera, que son mayores que su imagen y menores que su imagen. ¿Ok? Entonces, eso no es ni un máximo ni un mínimo, a pesar de que todas las derivadas parciales existen y son cero. Entonces, el recíproco no es cierto. Ahora, el dibujo de esa cosa es algo como así. El gráfico de esa función es algo así. Usualmente a ese gráfico se le llama una silla de montar, por la forma que tiene. El punto que estamos viendo es este. Ese punto no es ni máximo ni mínimo. Porque, por ejemplo, vean que esta figura está formada por parábolas cóncavas hacia abajo. Si tomo un corte paralelo al plano, o si lo corto con el plano YZ, por ejemplo, me queda una parábola cóncava hacia abajo. Pero si lo corto con el plano y igual a 0, me queda una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, dependiendo de la perspectiva, es el vértice de una parábola cóncava hacia abajo o el vértice de una parábola cóncava hacia arriba. Ya luego vamos a ver la parte de optimización con más detalle. Ese tipo de punto se llama un punto de silla, precisamente por la forma que tienen a la hora de graficarlos. Pero es un punto donde todas las derivadas dan 0, pero no es máximo ni mínimo. Es máximo dependiendo de cierta perspectiva o mínimo dependiendo de otra perspectiva. ¿Ok? Bueno, voy a escribir aquí la conclusión de esto que estaba haciendo. Es decir, no hay máximo ni mínimo, pues se pueden hallar puntos tan cercanos a 0, 0 como se quiera, pero con imágenes mayores y menores a f de 0, 0. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el teorema lo que dice es que si el máximo existe en el interior, las derivadas parciales que existan son 0. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok.
Ahora sí vamos a ir pegando este concepto, esta definición de diferenciabilidad junto con la definición anterior. Entonces vamos a ver la relación que ya más o menos mencioné la vez pasada entre derivadas parciales y diferenciabilidad en el sentido de existencia de transformaciones lineales. Vamos a verlo por medio del siguiente teorema. Esto es una dirección de la relación. Si f es diferenciable, en A que pertenece a Rn, de nuevo, como les mencioné la vez pasada, decir que es diferenciable en un punto Rn, ya eso implica que está definida alrededor de ese punto, un abierto alrededor de ese punto, por el hecho de que estamos tomando límites a ese punto. Entonces, todas las derivadas parciales en A existen todas las derivadas parciales en A existen y voy a hacer esta primera versión para una función de Rn en R. Y luego lo extendemos para una función de Rn en Rm. Todas las derivadas parciales en A existen y el jacobiano, la matriz jacobiana de la función en el punto A, es lo siguiente. O lo que es lo mismo, derivada de f en la primera variable en A, derivada de f en la segunda variable en A. A es un punto en Rn, A es un vector. ¿Ok? Es decir, la transformación lineal correspondiente, el diferencial de la función f en el punto A, ya les... Trepa la pantalla. Sí, ya la activo de nuevo. Ok, ya casi les activo la pantalla. Ok, ahí está. Ok, entonces, o sea, la transformación lineal correspondiente aplicada a un vector X va a ser igual a ese vector multiplicado por x1 hasta xn. Vean que esto es, o sea, si es una función de Rn en R, la matriz jacobiana es una matriz 1 por n. O sea, básicamente es un vector. Es una matriz 1 por n. Entonces, lo que me está diciendo esto es que las entradas de la matriz jacobiana
son exactamente las n derivadas parciales. Entonces, si la función es diferenciable, y de nuevo, cuando digo diferenciable, es diferenciable bajo la definición de transformación lineal. O sea, si existe la transformación lineal, entonces todas las derivadas parciales también van a existir, y la matriz jacobiana es la matriz cuyas entradas son las derivadas parciales. Ahorita vemos la generalización a una matriz n por m. Pero de momento es una función de Rn en R, o sea, la matriz jacobiana es una matriz 1 por n. Entonces veamos la prueba de eso. Voy a dejarlo ahí un momento el enunciado para que lo puedan terminar de copiar. Voy a tratar de terminar a las 12 o antitos de las 12. Ok. Entonces voy a pasar la página para hacer la prueba. Voy a definir lo siguiente. Voy a definir la misma función que he estado definiendo desde el inicio, sea g sub j de x igual, bueno, voy a poner otro nombre porque no es exactamente la misma función. Es h sub j de x igual a 1 a j menos 1 x a j más 1 a n. O sea, no es exactamente la misma función de ese rato. Aquí simplemente al vector, o sea, la función hj es agarre el vector, fije todas las coordenadas y ponga una variable x en la coordenada j. ¿Okay? Sin la función f, es solamente el vector en sí. O sea, es un vector donde todas las coordenadas están fijas y una variable. Entonces, vean que hj es una función de r en Rn, porque está agarrando una variable x y lo está mandando a un vector de n entradas. Y la función gj que está usando todo este tiempo es la función f con posición hj. Eso es una función de r en R. Y gj de x, como hemos venido haciendo, eso es f de a1, a j menos 1, x, a j más 1, hasta a sub n. Ok, esa es la función gj que definí desde que di la definición de derivada parcial. Ok. Ahora, como eso es una función de r en R, yo sé que yo sé lo siguiente. Bueno, primero sé que la derivada jésima de f en un punto A es la derivada de esa función gj en AJ. Eso fue lo que vimos al por inicio cuando vimos definición de derivada parcial. Ahora, esa derivada lo puedo ver como f con posición hj prima en A. Eso es la función AJ.
Ok. Lo que quiero usar aquí es la regla de la cadena. Por la regla de la cadena, esa función, vean que esto es una función de R en R, por eso puedo usar la notación prima. Esa función en A es lo mismo que el diferente. Vamos a ver cómo lo escribo bonito. Voy a escribirlo así. El diferencial de F composición HJ en A es lo mismo que el diferencial de F en HJ de A. Perdón, esto se lo aplico a, esto es una función de R en R, se lo aplico a J. El diferencial de F en HAJ por el diferencial de HJ en AJ. Aquí era AJ también. O sea, esto es una función de una variable en la entrada AJ. Okay, eso es simplemente la definición de regla de la cadena. Ok. O en jacobianos, en términos de matrices jacobianas, la matriz jacobiana de F composición HJ en el punto AJ es igual a la matriz jacobiana de F en el punto HJ de AJ por, aquí era composición, perdón, por la matriz jacobiana de HJ en el punto AJ. Ok. Voy a ponerle una estrella a esta igualdad. Como habíamos visto que para una función de una variable, una función de R en R, la matriz jacobiana era una matriz 1 por 1 cuya entrada era la única derivada que existe. Entonces yo sé que esto de acá, voy a denotar las matrices con corchetes. El jacobiano de F composición HJ de AJ, eso es simplemente F composición HJ' en AJ. O sea, es una matriz con eso como entrada. Esto va a ser el jacobiano de F. HJ de AJ es el punto A, ¿verdad? HJ de AJ es A. Es decir, se vean que si yo aquí meto en la definición de HJ, si yo meto el punto AJ, me queda exactamente el vector A, me queda el vector de A1 hasta AN. Y acá, la matriz jacobiana de HJ. Ahora, HJ es una transformación lineal. HJ es una transformación lineal. Por lo tanto, perdón, no es, sí, es una transformación lineal. Yo puedo calcular explícitamente quién es la transformación lineal correspondiente. Voy a escribirla directamente y ahorita vemos el cálculo. Ese 1 está en la posición J. Ahorita vemos por qué es eso. O sea, por qué la matriz jacobiana de HJ es exactamente eso. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, esto de acá, esta matriz de acá, esta composición, la derivada de esta composición por estrella, es esto de acá. Entonces tengo que de
la derivada parcial de f en a, ahí estoy usando estrella. Esto es, ¿qué me sale de multiplicar esto por esto? Si yo multiplico, esto es un vector 1 por n. Si yo multiplico esto por esto, lo que me sobrevive es nada más la entrada j. Entonces eso va a ser lo siguiente. Voy a escribirlo de esta forma. O sea, a la hora de multiplicar esta matriz por esta, como se multiplica matrices, ¿verdad? Esto es un vector de n columnas y una fila. Si se multiplica por este, me va a quedar la entrada j décima de ese vector, simplemente. En otras palabras, dj f en a es la entrada j, de el jacobiano de f en a, que es lo que se quería probar. Lo único que falta verificar, o bueno, lo voy a poner como ejercicio. Verificar que el jacobiano de la función hj en el punto aj es la matriz, esa matriz que escribí ahí. Entonces voy a terminar aquí la prueba. Ok, entonces verificar que esa es el jacobiano de esa función h. O lo que es lo mismo, que el diferencial de la función h en el punto aj evaluado en un punto x vamos a ver, yo quiero que sea, va a ser exactamente 0, 0, x, 0, donde está la posición j también. Ok, entonces verificar con la definición que ese es el diferencial de esa función. Básicamente se puede usar también que es una función lineal. Ok, entonces el teorema lo que me dice es que si la función es diferenciable, la conclusión está. Todas las derivadas parciales existen y la entrada j décima del jacobiano es la j décima derivada parcial. Como corolario, si f de Rn en Rm es diferenciable en A, voy a escribir f. F es una función de m componentes donde cada fj es una función de Rn en R. Entonces, las derivadas parciales de j de fi en A existen en A para todo i igual desde 1 hasta m,
j desde 1 hasta n. Y además, la matriz jacobiana, la entrada ij de la matriz jacobiana es exactamente la derivada j-ésima de la función i, fi. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función de Rn en Rm, la transformación lineal es una transformación también de Rn en Rm. La matriz jacobiana es una matriz m por n. Entonces, si la función es de Rn en Rm, es porque en realidad no es solo una función, sino m funciones. Entonces, cada una de esas m funciones tiene n derivadas. O sea que tengo m por n derivadas. Y esas m por n derivadas son exactamente las entradas de la matriz jacobiana. ¿Ok? En otras palabras, voy a... o sea, la prueba es simplemente trabajar por componentes. O sea, la prueba es... Yo ya sé de la parte anterior que la matriz jacobiana de cada función fi en el punto A es exactamente un vector con, o sea, la matriz con de 1 FIA, de 2 FIA, de NFIA, o sea, para cada una de las funciones que componen la función f, la matriz jacobiana es una matriz 1 por n, y ver nada más que la matriz jacobiana de f es exactamente agarrar todos esos vectores fila, más bien aquí, así. Haciéndolo por componentes. Y eso es básicamente usar el teorema que vimos hace 2 clases, creo, que decía que si yo tengo una función, o sea, el diferencial de un vector es un vector de diferenciales, y eso se traduce en términos de las matrices jacobianas. Entonces eso sería la prueba, simplemente hacerlo por componentes. Voy a ver un ejemplo y con esto terminamos, con el ejemplo terminamos. Voy a dejar esto unos segundos y paso a la página. Ok, vean que este teorema, el teorema lo que dice es que si f es diferenciable bajo la definición rara de transformaciones lineales y jacobianos, entonces todas las derivadas parciales existen y se puede calcular la matriz jacobiana por medio de las derivadas parciales. Falta un recíproco. Falta ver que si las derivadas parciales existen, entonces la función es diferenciable bajo la definición de transformación lineal. Ese recíproco es un poco más complicado de probar. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero existe. Ahora, el recíproco lo que va a decir es que si todas las derivadas parciales existen y son continuas, entonces el diferencial existe. Pero vamos a ver un ejemplo.
Voy a dar un ejemplillo 2 por 2 nada más para que quede ilustrado. Bueno, hagámoslo 3 por 2. F de XY es igual a X a la 2, Y a la 2, Z. Arcotangente de XYZ o algo así. Esa función. Esa función es una función, vean que F es una función de R3 en R2. Esa es una función de R3 en R2. Entonces, el diferencial de F va a ser también una función de R3 en R2. Entonces, voy a hallar el diferencial de F en un punto ABC cualquiera. ¿Ok? Entonces, vean que ahí yo tengo dos funciones. Básicamente, tengo dos funciones. F1 igual a X a la 2, Y a la 2, Z. F2 arcotangente de X, Y, Z. ¿Ok? Voy a poner en recuadro esto. Necesito todas las derivadas parciales de todas las funciones. Entonces, por ejemplo, la derivada 1f1 en x, y, z sería derivar con respecto a x eso. Es 2x y a la 2z. La derivada 2 de f1 en x, y, z es 2x a la 2 y, z. La derivada 3 de f1 en x, y, z es derivada con respecto a z, eso es simplemente x a la 2 y a la 2. Voy con las derivadas de la función f2. La derivada con respecto a x de esa función de arcotangente de x, y, z es yz entre 1 más x, y, z a la 2. Y las siguientes derivadas son simétricas, cambiando los papeles de las variables. Entonces aquí arriba va a ser xz 1 más x, y, z a la 2. Y la tercera derivada, o más bien la derivada con respecto a la tercera variable, eso es xy entre 1 más x, y, z a la 2. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos en total 6, porque va a ser una matriz 2 por 3. Hay que meter lo estamos haciendo en un punto arbitrario ABC. Entonces, en un punto arbitrario ABC, el jacobiano de F va a ser la siguiente matriz. Por algún motivo empecé a hacer las matrices cuadradas, pero vamos a ver. En el jacobiano, las columnas están dadas por el número de variables y las filas están dadas por el número de funciones. Entonces aquí van a ser 2 filas, 3 columnas. Entonces, la primera fila va a ser las derivadas de la primera función con respecto a las 3 variables. Entonces va a ser 2a b a la 2c, 2a a la 2bc, a la 2b a la 2. Que voy a necesitar más espacio. Esto es 2a a la 2bc, a la 2b a la 2. Y la segunda fila son las derivadas de la segunda función. Esto va a ser bc entre 1 más abc a la 2, ac entre 1 más abc a la 2, ab entre 1 más abc a la 2.
Entonces esa es la matriz jacobiana. Y el diferencial de f es, o sea, el diferencial de f en ABC multiplicado, evaluado en un punto x, y, z es simplemente esa matriz multiplicado por un punto x, y, z. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eso para, ya un ejemplo del ejemplo, en el punto ABC es igual a, no sé, voy a poner 1 menos 1, 1, por ejemplo. En ese punto, la matriz jacobiana, ya podemos meter valores numéricos. En ese punto va a ser 2, menos 2, 1. Y en la parte de abajo me va a quedar menos 1 medio. Si ven que hago algún error numérico me dicen, menos 1 medio, 1 medio, menos 1 medio. O sea, simplemente estoy poniendo A y C iguales a 1 y B igual a menos 1. Entonces, en el primero el B está al cuadrado, entonces me queda solamente 1, 2. En el... Sí, parece que todo está bien. Ok, entonces es esa matriz. El diferencial de f en el punto 1 menos 1, 1, evaluado en un punto x, y, z, va a ser esa matriz multiplicada por el vector x, y, z, y eso va a ser igual a la primera entrada va a ser 2x menos 2y, 2x menos 2y más z, y la segunda entrada va a ser menos x medios más y medios menos z medios. Y vean que efectivamente esa cosa de f1 menos 1, 1 es una transformación que está agarrando un vector en R3 y lo está mandando a algo con dos entradas. Ahí queda como un vector columna, pero vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, estoy multiplicando bien la matriz. Sí, sí, porque esto es una matriz 2 por 3 multiplicada por una 3 por 1, entonces debería quedar una 2 por 1. Entonces esa es la idea. Las entradas de la matriz jacobiana van a ser las derivadas parciales en el punto en que lo estemos calculando. En ese caso, aquí lo hice en un punto arbitrario ABC y aquí en un punto específico 1 menos 1, 1. Podemos terminar aquí hoy. No sé si hay preguntas sobre la clase de hoy. Ok, entonces vamos a terminar acá.